Mario. Abra sus Biblias. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Como pollo remojado. A Julio. Bueno, damos gracias a Dios por el agua, ¿verdad? Pero que no cause tanto estrago. Ya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿verdad? Em, Vamos a culminar en esta mañana el estudio del capítulo 4 desde el versículo 32 al 37 y luego vamos a comenzar con la porción del capítulo 5 versículos 1 al 11, ¿ya? Vamos a orar nuevamente, hermanos, a pedirle dirección al Señor para pasar a hacer un breve resumen de lo que hemos estado o lo que nos trajo hasta esta parte de la Escritura. Amado Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu gran poder y tu gran misericordia para con todos nosotros. Señor, limpia nuestra mente, corazón y cuerpo, que podamos entregar toda nuestra alma y todo nuestro ser a ti, Señor, en esta mañana, así como todos los días, Padre. Lava nuestros pies, Señor, porque ciertamente se ensucian, Padre mío. Pero venimos a ti a clamar perdón, a clamar misericordia, Señor, a clamar de tu sabiduría para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, Señor, en el conocimiento de tu palabra, en mostrarnos quién tú eres, Señor, y que sea reflejo en nuestra vida día tras día. Oramos en esta mañana, Señor, para que tu palabra nos ilumine, para que tu palabra nos dé consuelo, aliento, nos reprenda, nos exhorte, nos enseñe, nos haga más humildes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, recordamos que las semanas pasadas habíamos estado viendo cómo Pedro y Juan, habiendo ido allí al templo, ¿verdad? En la puerta, entrando por esta puerta que se llamaba La Hermosa, habían visto a un cojo o a un paralítico de nacimiento y le habían dicho, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te doy en el nombre del Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? El cojo se levantó, saltó y entró saltando y adorando a Dios al templo, cosa que no había podido hacer, ¿verdad? Esto trajo una serie de consecuencias, el llevar la palabra de Dios, el haber enseñado allí en el pórtico de Salomón, luego le trajo una serie de consecuencias a Pedro y a Juan. Recuerda, estuvieron una noche presos y después tuvieron que enfrentarse a quienes, a los gobernantes, a los sacerdotes, ante el concilio, ¿verdad? Quienes establecieron una serie de amenazas, ¿cierto? Y después los volvieron a amenazar, no encontrando nada contra ellos, no podían negar lo que habían visto sus ojos, ¿verdad? Ahí estaba el paralítico o el ex paralítico siendo testimonio fiel del poder de Dios a través de Pedro y de Juan. Ellos tomaron una decisión y fueron tajantes en decirles al concilio allí en Hechos capítulo 4 versículo 19, juzguen ustedes si es justo qué cosa, obedecer a vosotros antes que a Dios, pues no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ante esta posición, el concilio nuevamente amenaza a Pedro y a Juan, pero le tienen que dejar ir. Dice que por causa que el pueblo o todos en el pueblo glorificaban a Dios por lo que había sucedido. Entonces ellos, al estar libres, tomaron una decisión, se fueron de Jerusalén. No, ¿verdad? Volvieron, dice la palabra, fueron a los suyos, ¿ya? Fueron allí a los hermanos a hablarle de todo lo que había sucedido. Los hermanos allí, todos juntos, hicieron una oración confiando en quién, en el Dios soberano y Señor creador de todo. Allí estaba puesta su fe, su esperanza, ¿verdad? Y ellos también hicieron otra cosa, no pidieron cosas malas para el concilio, al contrario, pidieron ser llenos del Espíritu Santo, pidieron que con denuedo pudieran hablar toda la palabra de Dios y que mientras ellos hablaban y hacían estas cosas se pudiera extender la mano de Dios. ¿Para qué? Para hacer prodigios y señales en el santo nombre de su Hijo Jesús, ¿verdad? Y dice que hubo una respuesta inmediata. Cuando ellos hubieron orado, ¿qué pasó?
tembló el lugar donde estaban congregados y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿se acuerdan? Con, con firmeza, con seguridad, relacionados con la verdad, hablaban la palabra de Dios. Allí quedamos la semana pasada, ¿verdad? Ahora parece haber un salto en la narrativa y dice, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 24. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajiste del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, hermanos, pasando aquí al versículo 32, titulado allí en sus Biblias, todas las cosas en común. Recordemos, habiendo orado, tuvieron respuesta, el lugar donde estaban congregados tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con poder, con denuedo, con confianza, con seguridad. Y ahora ocurre este salto y la multitud que había creído, recordamos que habían sido como unos 5.000 aprox, ya iban, y esto no contaba mujeres, niños, podemos hablar de unos 10.000, no sabemos a ciencia cierta, pero era una multitud, ¿ya? Eso es lo que nos tiene que quedar claro, que era una multitud. Y quiero destacar algo, hermanos, que las cosas que vamos a leer entre los versículos 32 y 37 no son un mandato, ¿ya? Quiero poner esto primero, no es un mandato, ¿ok? Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Ya lo vamos a ir desarrollando y vamos a ver que no es un mandato lo que vemos, lo que vamos a estudiar esta mañana entre versículos 32 y 37, incluso en varios de los versículos del capítulo 5. Acá sí podemos ver una cosa y es el reflejo de lo que había sucedido internamente en las personas que habían creído en el Señor Jesucristo. Nosotros vemos acá al comenzar estos versículos, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y estas son cosas claves en la vida de un creyente. Una vida que refleje el sentir del Señor Jesucristo. Una vida que refleja un nuevo nacimiento. Ser de un alma y un corazón. Y eran cosas muy importantes en la iglesia primitiva, pues fíjense, ellos actuaban en comunidad. Dice el versículo allí al comenzar en versículo 23, puestos en libertad, ellos quisieron, fueron ¿a quiénes? A los suyos. ¿Y quiénes eran los suyos? Los de ese mismo sentir, los de la fe en Cristo Jesús. Y aquí se repite nuevamente, los que habían creído eran de un corazón
y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía. O sea, ninguno decía, esto es mío, este vaso es mío, esta heredad es mía, esto es lo que tengo es mío, sino que eran de un solo sentir, vivían una vida cristiana en comunidad y esto era muy importante porque era base de esa unidad, un corazón, un alma. Y esto no tiene nada que ver con lo externo, sino con lo interno, la obra que estaba haciendo el Espíritu Santo en sus vidas y que debe hacer en tu vida y en la mía. Buscar esa unidad a la que nos ha llamado Jesucristo, por la cual Él oró al Padre, y poder vivir de esa forma, en un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, dice, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, ¿por qué les decía que esto no era un mandato o no es un mandato propiamente? Porque ahí no dice, y les decían, tengan todas las cosas en común. Vamos a ver un poco el contexto. Recordemos cómo comenzó todo esto, cómo comenzó todo el tema de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué había sucedido en Jerusalén? El tiempo de, o el día de Pentecostés, ¿cierto? Que atraía, o era un mandato, sí, ir a Jerusalén, reunirse a Jerusalén. Todos los que estaban en el exilio venían, ¿verdad? Y dice allí en capítulo 2, versículo 1, lo podemos ver. Llegado el día, dice, de Pentecostés, ¿verdad? Estaban todos unánimes juntos y junto a ellos estaba la multitud de israelitas que venían de todos los lugares. ¿Y de cuáles lugares? Lo podemos ver allí en versículos 9 al 11. Partos, Medas, de Frigia, de Pánfila, de Egipto, regiones de África, más allá de Sirene, romanos, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Que decía que todos les oyeron hablar en su lengua materna, ¿verdad? Por lo tanto, ellos no eran de allí de Jerusalén. Y este es el contexto en el que se va a dar este tema de la misericordia y de la generosidad entre los hermanos. Estaban todos allí reunidos, entonces dice la multitud, o sea, este número grande de más de 10.000 personas, ahora estaban todos juntos, estaban todos allí juntos. Habían dejado sus casas, habían dejado sus trabajos por seguir a quién, a este Jesucristo, a este Mesías que había muerto, que había sido crucificado, pero que también había sido resucitado por el poder de Dios, ¿verdad? Ahora, ellos querían aprender más de él, querían saber, conocer a este Jesús, al Mesías, Redentor, Salvador. Por lo tanto, ahora no tenían ni trabajo, ni casa, por lo tanto tenían otra cosa, necesidad, ¿cierto? Tenían necesidad. Entonces dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Esta respuesta o este poder que dice cuando hubieron orado, entonces estaban congregados, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo, ahora también eran llenos de ese poder en respuesta a su oración cuando dijeron, extiende tu mano y que se hagan prodigios y señales. Y ahí estaba la mano del Señor con ellos, haciendo hablando con gran poder acerca de la resurrección del Señor y añadiendo gracia y abundante gracia sobre ellos. Ahora, nadie decía, esto es mío, esto es tuyo, dejémoslo así. Nadie decía esas cosas, dice que eran todas las cosas las tenían en común, compartidas por todos. Y si retrocedemos un poco a capítulo 2, versículos 47, 42 al 47, es un poco lo que ya habíamos estudiado, cómo era la vida de estos primeros creyentes. Dice que sobrevino temor a toda criatura, a toda persona, perdón, eran hechas señales, maravillas, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos, eran parte ahora de una familia, tenían algo en común, Jesucristo, estaban todos juntos. Dice que vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, que perseveraban unánimes en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo. O sea, esa gracia que dice allí, que era sobre todos ellos. Entonces ellos ahora acá proseguían. Ahora Jesús era su dueño. Ellos entendían que todas las cosas provenían de ese Dios soberano y Señor creador, el Dios que hizo el cielo y la tierra, al cual ellos le estaban orando. O sea, se desprendieron de todas las cosas porque entendían que nada era suyo, que todo era de Dios y que era un favor a ellos.
¿Entendemos eso nosotros el día de hoy? No, ¿verdad? Por allá alguien fue sincero. No va a caer muerta en esta mañana. Exactamente. Vivimos ¿cómo se llama? Aprendiendo todo lo que es nuestro. Le ponemos nombre a todo. Y esta es mi heredad. Y esto es de y esto es. Pero ellos no, ellos entendieron que nada de lo que tenían era suyo propio y que si había una necesidad, había que suplirla. Entonces dice, orando, cuando les decía este Señor soberano, entendieron que eran uno en el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo era su amo, dueño y Señor. Versículo 33, como le decía, y con gran poder, con gran poder los apóstoles daban testimonio, o sea, esa palabra allí, megas, que se acuerdan que estudiábamos que era megas, mucho, con gran poder, dice, hablaban y daban testimonio de la resurrección del Señor, o sea, del levantamiento de los muertos, de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos ya lo habían dicho, fuimos testigos y eso vamos a seguir anunciando. Lo que vimos y lo que oímos es lo que vamos a seguir hablando. Tenían respuesta al denuedo que habían pedido y también a la extensión, como les decía, de la mano del Señor para hacer prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Recordamos que la semana pasada hablamos de que todo lo que hacían siempre tenía que llevar honra y gloria a Jesucristo, ¿verdad? Ahora, el texto también dice que abundante gracia era sobre todos ellos, que es una acción que era sobre ellos. ¿Qué cosa? La gracia. Específicamente era la influencia divina de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre el corazón de cada uno de ellos de manera de poder reflejar ahora la vida de los creyentes, que Jesucristo se viese reflejado en la vida de los creyentes. Y recuerdan que leíamos que ellos tenían el favor del pueblo, ¿verdad? El pueblo no tenía nada en contra, nada que decir en contra de ellos, sino todo lo contrario. Al ver esta generosidad, al ver esta explosión de amor, de aceptarse, de venir todos juntos, de adorar al Señor, era un reflejo de la vida o del poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes que impactaba de manera positiva al pueblo. Y que es lo que nosotros estamos llamados a hacer, ¿cierto? Y no lo contrario, no que digan cosas malas de nosotros, sino impactar de esa forma. ¿Por qué ellos son así? ¿Por qué se aman todos? ¿Por qué se perdonan los unos a los otros? Porque eso no es el común de afuera, ¿verdad? El común de afuera es buscar la venganza, él me hizo, yo te hice, no doy, esto es mío, pero acá no sucedía eso. Y fíjense lo que ocurría por esto, por vivir de esta forma, dice versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Necesitado, ojo. Por allá en Mateo se nos explica cuáles son nuestras verdaderas necesidades, ¿verdad? No había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y la traían. ¿Se fija por qué les decía al principio que no había un tema acá de mandato? No dice, los apóstoles mandaban a vender las heredades y las cuestiones y las casas. Dice, ellos, las casas que poseían, las heredades que poseían, las vendían y traían voluntariamente el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces no había necesidad, ninguno estaba siendo necesitado entre ellos, ya que sin ser obligados, insisto, eran movidos a misericordia. Y vendían, dice el texto, todo lo que tenían y traían o lo destinaban, ya esa suma de dinero que tenían la destinaban para ayudar a otros. Fíjense que hablan de heredades, gente que tiene, no sé, de más, ¿ya? No dice que salgan y vendan todo lo que tienen ustedes, quédense en la calle y tráiganlo todo para acá. En ningún momento habla de traigan, vengan, háganlo. Es una cuestión que nacía del corazón al ver la necesidad de los hermanos. Entonces, por qué quiero enfatizar en esto? Porque estos textos se malutilizan hasta el día de hoy para despojar a las personas de las cosas que tienen y decir, la Biblia dice, tráigaselo al pastor o tráigaselo a no sé quién y tráigalo para acá.
y no es el sentir de lo que está diciendo allí la palabra del Señor. Para nada, absolutamente nada. Si usted empieza a escuchar esto, diga, sí, voy a la notaría y bueno, pero no vuelva. Váyase para otro lado, ¿ya? Entonces, el propósito de esto era poder ayudar a otros. Y fíjese, dice entonces, en este contexto, dice, entonces José, y aquí entra José o Bernabé, como vamos a ver, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Fija, tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, yo ayer no, antier, comentaba con mi esposa y le decía, por qué ese nombre por encima de todos los nombres? Porque dice que todos los que poseían vendían y traían. ¿Y por qué José sale a la luz en este? ¿Por qué solo un nombre y no dice, y todos los que tenían vendían y poseían? Porque vamos a ver ahora un contraste, ¿ya? Vamos a entrar a ver un contraste entre este José o Bernabé, el hijo de consolación, y el resto de personajes que aparecen en capítulo 5, versículos 1 al 11, específicamente Ananías y Zafira. Entonces, este hombre, José, un hombre de fe, que es un hombre compasivo, ayudador, compañero leal, lo vamos a ir viendo en otras ocasiones a lo largo del estudio del libro de los Hechos y vamos a afirmar o a decir, tenían razón los apóstoles cuando le pusieron Bernabé, que traducido es, que significa, perdón, o traducido es hijo de consolación, aquel que sostiene, que ayuda, que es generoso, es bondadoso, era un compañero leal. Mire, en Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27, si quiere me acompaña allí rápidamente. Bernabé introduce a Pablo. Cuando Pablo nace de nuevo y recibe al Señor Jesucristo, tiene este encuentro con el Señor Jesucristo, yendo camino directamente a hacer ¿qué cosa? A matar a los creyentes, a matar a los cristianos. Es Bernabé quien introduce a Pablo a los apóstoles, pues todos le tenían miedo, ¿verdad? Dice, ahora este dice que se convirtió y viene matando a diestra y siniestra a creyentes y metiéndolos presos. Pero es Bernabé quien es movido allí a misericordia, introduce a Pablo con los otros creyentes. En Hechos 15, capítulo 15, versículos 36, él es quien le da nuevamente la oportunidad a Juan Marcos, que era su sobrino. Había habido allí un altercado entre Juan Marcos y Pablo le dice, no, ya yo no quiero que me acompañes más, lo vamos a ver a detalle, quién sabe en cuántas semanas más. Pero él le da otra oportunidad a Juan Marcos, y él es quien acompaña a Pablo en su primer viaje misionero. Bernabé es quien acompaña a Pablo en su primer eh, viaje misionero. Entonces, ¿qué hizo José de diferente? Al igual que muchos, como dice en versículo 34, vendió una heredad y ¿qué dice? Y fue y llevó todo a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Pero aquí la clave, y vamos a- a dilucidar esto, aquí la clave era el corazón de José o Bernabé, como es llamado posteriormente, ¿verdad? La clave es el corazón, un corazón que hacía todo con sinceridad, con honestidad, llamado a ser generoso, movido por la fe, por el amor de Dios en su vida, hace las cosas sin esperar nada a cambio o sin querer ser notado dentro de la congregación. Y la diferencia o el contraste que vamos a encontrar en capítulo 5, versículos 1 al 11, es que, hermanos, el problema acá no es el dinero, ¿ya? Si bien se nombran, vendieron, trajeron, aquí lo que vamos a ver es que es un problema interno, que es un problema de orgullo, un problema de nuestro corazón, un problema del corazón, cosa que no le pasaba a José, pero cosa que sí vamos a ver que le pasaba a Ananías y Zafira. Una vez en un vuelo, alguien me preguntó, ¿qué haría si yo tuviese $1.000.000? La primera respuesta fue, no, compro un terreno para hacer la iglesia más grande.
Y después vino otra pregunta, ¿y qué haces con lo que tienes ahora? Somos llamados a no pensar qué hacer con lo que no tenemos, porque eso es como muy, muy lindo, muy ilusionable, ya sí, yo puedo hacer esto y esto otro. Pero cuando realmente tenemos eso en las manos, allí es cuando lo negro, sucio y feo de nuestro corazón va a salir a flote. Oh, esto es mucho. ¿Y de verdad lo voy a dar todo? Ahí empezamos a darle el peso realmente al problema que es nuestro corazón y el orgullo dentro de él. Entonces, acá también vamos a ver cómo se va a introducir Satanás ahora dentro de la congregación. Satanás ya había intentado, por medios externos, ¿verdad?, callar a los apóstoles. Había intentado parar la obra del Señor. ¿Con qué? Con amenazas a través de las personas del concilio, de los gobernadores, de los gobernantes, perdón, y de los principales sacerdotes. El enemigo número uno, el principal enemigo de la iglesia de Jesucristo está allí. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, 8. Capítulo 5, versículo 8, perdón. Dice, sed sobrios y velad porque nuestro adversario, ¿se fija? La palabra adversario. ¿Quién? El diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, a usted, a mí, el adversario está como león rugiente buscándonos a quien pueda él devorar. Eso está haciendo él. Ahora vaya a Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Fíjese lo que dice acerca de él. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, perdón. Él, dice Jesús, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Es homicida, es mentiroso. Vaya a Juan ahí mismo, capítulo 10, versículo 10, fíjese lo que dice. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En contraste, Jesucristo vino por otra parte, ¿a qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero Satanás vino para hurtar, matar y destruir. No solo es mentiroso, es homicida, es ladrón, vino a destruir. Y en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice que él se disfrazó, que le apareció aquí en a Eva en forma de qué? De serpiente. En forma de serpiente engañó, sigue engañando. Y si vamos un poco más allí, en el mismo capítulo 11, versículo 14, dice que también se disfraza como ángel de luz. ¿Se fija? Por eso, cuánto más nosotros tenemos que estar pendientes. Pablo nos dijo, pónganse la armadura, no la dejen allá la lluvia oxidándose. Pónganse la armadura. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, un adversario, recuerden, lo que no está contento con que nosotros sigamos el nombre de Jesucristo, con que hablemos con denuedo de Él, sino que está ahí al acecho buscando a quien devorar, porque es un mentiroso, es homicida, porque viene para robar, matar y destruir, porque se presenta de cualquier forma. Y se mete dentro de la congregación también. Entonces, habiendo fracasado, como les decía, en el intento de manejar y callar a los creyentes atacándolos desde afuera, ahora se mete entre los creyentes. Y dice la palabra del Señor, pero, en contraste, esto es una conjugación, recordemos allí el pero como conjugación que nos une a lo que hemos venido estudiando o leyendo anteriormente, específicamente en el párrafo anterior, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Vendió su heredad, ya. Pero cierto hombre vendió su heredad junto con su mujer. Ahora,
Les decía que el problema es el orgullo que nos lleva a actuar de una forma, con hipocresía. Y ustedes saben que la hipocresía el Señor Jesucristo la trató duramente, duramente. Decía, hipócritas, no son verdaderos. Hipócrita o hipocresía es un engaño deliberado que intenta hacer creer a la gente que somos más espirituales de lo que realmente somos. Un engaño deliberado que intenta hacer creer a la gente que somos más espirituales de lo que realmente somos. Y acá, hermanos, vamos a ver ahora que nosotros somos exhortados a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Romanos 6:13 nos invita a presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como instrumentos de justicia, no para lo malo, sino para lo bueno. Y vamos a ver también un ejemplo a no seguir, ¿ok? Un ejemplo a no seguir. El ejemplo de José y Bernabé, a ser hijos de consolación, a hacer las cosas con generosidad, levantar al uno, apoyar al otro, animarnos, eso sí. Ese sí debiéramos ser todos nosotros, buscar ser como José o Bernabé. Pero ahora se nos presenta una historia en la iglesia naciente, porque Jesucristo nos ama, porque Dios nos ama y nos muestra lo que no debemos hacer. Ahora se nos muestra en esta iglesia recién nacida lo que no debemos hacer. Ananías y Zafira buscaron la fama, sí, la encontraron, pero no de buena manera. La encontraron, pero no de buena manera. Iban a estar inscritos aquí en la palabra de Dios, pero no como un buen ejemplo, sino como el ejemplo a no seguir, ¿ya? Y también recordemos y sigamos recordando que esto que ellos hicieron no era una obligación, ¿ya? Nadie les dijo a ellos, vayan y háganlo. Ellos decidieron hacerlo, pero con un corazón que no tenía la inclinación correcta. Y es así como nosotros no debemos actuar, hermano. Bien sea en el servicio, en lo que sea que hagamos para el Señor, en la ayuda que entreguemos a otro hermano. Tenemos que tener muy, muy en claro cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Si ser visto ante los hombres, si ganarnos el favor de los hombres, o realmente estar haciendo las cosas con un corazón que busca en sinceridad agradar a Dios. Sea lo que sea que hagamos, sea el que sirve el desayuno, sea el que enseña, sea el que ora, sea el que ayuda a los niños en la escuela dominical, sea el que lleva las cuentas, sea el que barre el templo, sea lo que sea que hagamos, que sea un corazón que agrade a nuestro Señor Jesucristo y en santidad. Y en santidad. Ahora, la acción. Pero, como les decía, conjugación que nos une con lo que veníamos leyendo en contraste con lo hecho por José, acá sucedió que este hombre Ananías puso aparte una porción del valor, ¿qué cosa? De lo que había vendido. ¿Y quién lo sabía también? Su esposa, ¿verdad? Convinieron los dos allí en conversación. Sí, hagámoslo, está bien. Qué mal. Hagámoslo, está bien. Quizás también en esa época, bueno, el hombre llevaba más la batuta en las decisiones, la mujer poco era escuchada y bueno, dijo, bueno, si usted lo dice, yo lo hago, pero vamos a ver que esa no era excusa tampoco, ¿ya? Entonces puso aparte una porción del valor, sabiéndolo también su esposa, y llevaron esa parte que restó a los pies de los emisarios o los apóstolos, los comisionados por Cristo Jesús. Fíjense. Dice, versículo 2, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Vamos a ver ahora acá que ellos anteriormente habían sido llenos del Espíritu Santo, pero ahora se nos indica, Pedro nos va a indicar que fueron, que dejaron que sus corazones fueron llenos de ¿quién? De su mente, sus pensamientos, la plenitud de sus pensamientos fueron llenados por Satanás, por el adversario. Y que esto qué cosa los llevó a mentir al Espíritu Santo. Fíjense lo que dice versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, o sea, tu mente, tus pensamientos? ¿Por qué dejaste que se metiese allí? ¿Por qué dejaste que llenase tu corazón para que mintieses a quién?
al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Por qué permitiste que esto sucediese? ¿Por qué lo hiciste? Pedro, ahora lleno de sabiduría, Dios permitió que él supiese estas cosas ya. Estamos hablando acá de posiblemente del don de ciencia, don que Dios usa para poder arreglar problemas espirituales que no se ven a vista, al ojo de cualquiera, sino que va más allá, habla de la intención del corazón y los va a confrontar, confronta el pecado. Pedro está allí con este matrimonio, específicamente primero con Ananías, y ahora queriendo qué cosa, tener su nombre en el paseo de la fama, como les decía, está Ananías queriendo tener su nombre como Bernabé, quiso hacer esto para impresionar a muchos, ya, sin entender una cosa. Pedro lo pone allí ¿cómo se llama? Eh, Desnuda su corazón. Y quiero que vaya allí a Gálatas capítulo 6, versículo 7, porque Ananías no entendía una cosa, que el Dios soberano, el Señor de todo, al cual ellos habían orado, el que les había dado poder, Gálatas capítulo 6, versículo 7, no podía ser engañado. Gálatas 6, capítulo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Iniciando versículo, capítulo 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí estaba Pedro, haciéndole una pregunta a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que empieces al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora él le dice algo muy interesante. Fíjense. Como les decía, Dios permitió a Pedro discernir entre lo verdadero y lo falso en este asunto, que era un asunto de fe, un asunto súper importante. ¿Por qué? Porque era el principio de la iglesia. Era el principio de la iglesia y Dios celoso estaba allí dándole don de ciencia a Pablo. Aquí había un problema espiritual que debía ser tratado. Había un problema espiritual y Dios debía tratarlo. Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Haciendo qué cosa? Escuchen, mirando a los malos y a los buenos. No hay nada, ninguno de nosotros puede escapar del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros puede escapar de Dios. Ustedes saben que esta mañana yo no quería planchar una camisa. No la planché. Y le dije a mi esposa, me voy a dejarle una polera total. Tengo todo esto encima. No se ve, ¿cierto? Ustedes no lo ven, yo lo sé. Y Dios también lo sabe. Y es así como muchas veces nosotros actuamos. Y yo miré a mi esposa y le dije, voy a usar esto en la prédica porque justamente es lo que a veces hacemos. Creemos estar bien delante de todos los demás, pero nos olvidamos que Dios no puede ser burlado, que a Dios nadie lo puede engañar. Perdemos el temor del Señor. Actuamos como que si los ojos de Jehová no estuviesen en todo lugar sobre buenos y malos, viendo lo que buenos y malos hacen. Tomamos la gracia con liberalidad, nos vamos muy, muy, muy hacia la gracia. Entonces, dice versículo 4, reteniéndola, él le va a decir ahora a Ananías, escucha esto, o sea, reteniéndola no te quedaba a ti, sin venderla no seguía siendo tuya. ¿Se fijan que no era un mandato, vaya y venda? No, si él se la quedaba era de él, nadie se la estaba pidiendo, nadie, nadie se la estaba pidiendo. Y dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder el dinero que te daban? Obvio, lo podía haber usado para lo que quisiera, pero no actuar con esa hipocresía. No estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué decidiste seguir
el consejo del adversario. ¿Por qué lo hiciste? Le dice, no has mentido a los hombres, como yo puedo mentir diciendo que tengo una camisa. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y he aquí la importancia de lo que sucedió. Se fijan que él no habló del dinero, ¿por qué no lo trajiste completo? Pues tenías que traerlo completo. No, él se fue al asunto, allí a la raíz del asunto, que era un corazón orgulloso, lleno de mentira, que decidió no engañar al hombre, sino engañar a Dios. ¿Por qué? Porque leímos, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Este problema espiritual estaba interno del corazón de ellos. Habían dejado que Satanás, empezaron a escuchar cuestiones como usted y yo lo hacemos a veces. ¿Te mereces esto? ¿Para qué vas a dar eso? Mira lo que te hizo el hermano. No te saluda esta mañana. Y empezamos a maquinar y a dejar que Satanás ponga cosas y las tomamos y las instauramos en nuestro corazón y no las resolvemos y se crea todo este corazón orgulloso, lleno de mentira. ¿Qué sucedió? Versículo 5. Al oír estas palabras, dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Quedó frío, significa en el original. Murió, quedó frío. Entonces, el juicio en esta oportunidad ante el orgullo y la mentira, ¿qué fue? Que cayó, se desvaneció y quedó frío. Y expiró. Ese fue el juicio. Y ustedes dirán, wow. Y estamos seguros que Pedro también quedó en sorpresa, porque Pedro no le dice, cáete y muérete. No, dice que al oír las palabras que él le dijo, ¿qué cosa? No nos has mentido a nosotros, a los hombres, le mentiste a Dios. Él cayó y expiró. Pedro no le dijo, muérete. Y creo que tampoco era el sentir de Pedro. Pedro había negado al Señor, había hecho cualquier cosa, pero había sido restaurado. Pero Ananías mantuvo la posición, mantuvo la... Y Dios le dijo, ok, hasta aquí llega. Misericordia, sí, sabe que sí. Preferible que muriese en ese momento antes que se siguiese perdiendo o antes que contaminara al resto de la congregación con este pecado de soberbia, de orgullo, de mentira. Tenía que haber un precedente para que esa iglesia naciente pudiera ver lo que es faltarle a la santidad de Dios. Y para que nosotros el día de hoy entendamos y veamos que Dios es santo, 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 que espera lo mismo de nosotros. Por eso dice su palabra, sed santo como yo soy santo. Con su poder, no, hermano. Recuerde que tenemos el poder del Santo Espíritu de Dios que nos ayuda, que nos santifica, que nos alienta, que nos anima, que nos mueve a la verdad. Entonces dice que cayó y expiró. ¿Y qué cosa vino? Vino un gran temor. Phobos en el original. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, dice. ¿Ya? Fíjense que Ananías significa Dios es misericordioso. Mira, pero lo mató. Y Zafira significa hermosa, pero mentirosa. ¿Ya? Y hermano, tenemos que recordar que aunque esto sucedió acá, los juicios de Dios para su pueblo cuando había una falta no eran nuevos. No eran nuevos. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento de las subidas y las bajadas del pueblo de Israel, de cómo la tierra se los tragó, de cómo no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por sus faltas. De cómo olía algo que no habían dejado atrás en la guerra y que eso llevó a que el pueblo pereciera. Cuando el Señor les decía, vayan, maten a todo lo que se encuentre por delante, no agarren absolutamente nada, aunque se vea precioso y bueno. ¿Y qué sucedió? Lo agarraron. ¿Qué pasó con las tiendas? Todas. Entonces,
En Primera de Corintios capítulo 10, Pablo nos va a hablar un poco de esto y vaya allí conmigo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6 al 11. Dice: mas estas cosas, hablando de todo lo que habían pasado sus antepasados allí desde Moisés, que dice, fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, escuchen, sucedieron como ejemplo. Pero por ahí hay un dicho que dice que nosotros no aprendemos en cabeza ajena. Dice, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, insiste nuevamente, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y esta de Ananías y Zafira están escritas acá para que sea ejemplo para nosotros. De un servicio puro, de una adoración pura, de un accionar puro, entendiendo a quién le servimos, entendiendo de quiénes somos hijos, de un Dios que es santo, santo, santo. Y vino gran temor, dice, sobre todos los que la oyeron, y levantándose los jóvenes la envolvieron y sacándola, la sepultaron. Vino una alarma, un susto que se traduce simplemente en respeto, en reverencia. Eso es lo que significa esa palabra temor allí. El uso que se le da es respeto a Dios, tengo reverencia por lo que Él es. Le respeto. Ahora, vamos a ver un lapso de misericordia en el versículo 7, 8, 9 y 10 del mismo capítulo 5. Pasado un lapso, dice, como de 3 horas, sucedió que entró ¿quién? Su mujer, Zafira, no sabiendo, escuche, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, una oportunidad, una oportunidad. Pedro, sabiendo de primera fuente y habiendo experimentado anteriormente la misericordia de Dios, de Jesucristo, ahora da la oportunidad a ella para que confiese y admita su pecado. Fíjense cómo le dice. No sabiendo lo que había acontecido, versículo 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Pausa. Todos diremos, pero ella debió haber dicho, no, mira, ¿cierto? Pero no hizo eso. Dice, y ella dijo, sí, en tanto. En lo que dijo mi esposo, eso, en tanto. En tanto. Tuvo la oportunidad, hermanos, de admitir su pecado, de ir con los hermanos, de pedir perdón, de ir a Dios, de pedir perdón, tal como nos indica Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Vaya allí conmigo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Y esta oportunidad la tenemos usted y la tengo yo. Porque no es que ellos no fueran salvos porque pecaron. No, no, el texto no nos indica o no nos invita a debatir entre eso. Ellos dicen que habían sido llenos del Espíritu Santo, que todos caminaban por fe, que estaban allí todos juntos, pero su corazón fue lleno del adversario. Y esto puede ocurrir por muchas cosas y eso sí lo podemos estudiar. Cuando nos alejamos del Señor, de su palabra, de la oración, de la comunión con Él, ¿qué vamos a tener? La compañía del adversario. Nuestra carne, nuestro impulso, nuestra satisfacción, ¿cierto? Y eso no significa que dejemos de ser creyentes o hijos de Dios. Pero fíjese, dice 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Ciertamente nos engañamos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos al contrario nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Zafira tuvo la oportunidad de ir a Dios, de confesar su pecado, de pedir y dejar que Dios la limpiara y la lavara y le perdonara de su pecado. Pero no lo hizo. Siguió con la mentira. Dice, sí, en tanto. 1000 pesos, no sé cuántos. Pedro le hace una pregunta nuevamente. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Fíjense algo, aquí nombra al Espíritu del Señor, más atrás en versículos 3 le dijo al Espíritu Santo, después en versículo 4, parte final, le dice, no mentiste a los hombres sino a Dios, y vemos ahí la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Era uno solo, o sea, era Dios, era Jesús, era el Señor, era el Espíritu Santo, estaban mintiendo al mismo, y él dice, ¿por qué conviniste tentar al Espíritu del Señor? Y ahora le dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Este lapso de misericordia no fue tomado, el Dios fiel y justo que tenía el poder para perdonar el pecado de Zafira, en este caso porque su esposo ya estaba muerto, no fue tomado en cuenta. Tal cosa entonces no sucedió. ¿Y qué pasó? Vino el juicio divino sobre esta mujer, también al igual que su esposo. Versículo 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, quedó fría. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, a su marido. Entonces fíjense, Zafira junto con Ananías, su esposo, en armonía, dice el original, tomaron una decisión. En armonía estaban, había una sinfonía que sonaba armónicamente al decir, sí, está bien, mintamos en eso, tomemos esta parte, dejemos esto, porque es mucho lo que la vendimos ahora. ¿Te fijas? Vayamos y vendámosla para ver si tenemos cierto renombre como este José. Pero es mucho dinero, entreguemos solo una parte. Sí, está bien, lo que usted diga. Con eso me compro unas cosas a mí después. Sí. Tomaron una decisión fatal. Pusieron a prueba al Santo Espíritu del Señor. Y aunque ellos decidieron juntos esta cuestión, tomar esta decisión, esto se convierte en algo personal. Usted se fija que los dos no fueron juzgados juntos, ¿verdad? Aunque la decisión haya sido del marido y ella haya consentido, no fueron juzgados juntos. Y a medida que yo leía una y otra vez el texto, decía, ¿por qué están separados? ¿Por qué entró uno primero? Pues de repente las transacciones se hacían con los hombres, eran los encargados. No lo sé, pero yo prefiero mirar esto porque cada uno de nosotros tiene que dar cuentas personalmente al Señor. Y esto hace temblar las piernas. Porque a veces culpamos al hermano que porque me hizo pecado. La decisión fue juntos, pero esto se convirtió en algo personal, personal. No hay ninguna excusa, no hay ninguna excusa para decir, yo pequé porque el hermano Sergio, si bien la Biblia nos invita a nosotros a no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos, al final la decisión de dejarse llevar por ese pensamiento que te lleva a pecar es suya, es mía, es personal, es personal. Vaya a Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, 12. Fíjese lo que dice. Vamos del 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12, apréndase. Pero apréndaselo no como una muletilla. Ah, si es que cada uno va a dar cuenta, usted va a tener que dar. No, usted mismo, yo mismo, cada uno de nosotros va a tener, dice, de manera que cada uno de nosotros, ¿sí? No dice el hermano va a dar cuenta, no dice cada uno de nosotros dará cuenta a Dios o dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque si él cae, propiamente él va a tener que rendir cuenta, porque fue su decisión. Aquí nadie nos está poniendo una pistola o un cuchillo por un lado. No, no es que el hermano abrió un hoyo y yo me caí. Tiene que andar pendiente, velar, de orar, ¿cierto? Dice la palabra. Cada uno dará cuentas a Dios de sí. Cada uno de nosotros. Entonces, ¿hay alguna excusa? No, ¿cierto? Podía Zafira decir, pero es que mi esposo, como dijo por allá al principio Adán, es que la mujer que me di. Y como les decía, ¿por qué les digo esto que es personal? Porque Pedro habló con cada uno de ellos. El texto dice, y entrando, el texto no dice, los dos entraron juntos, sino que fueron confrontados de manera personal, de manera personal. Y ahora, hermanos, hubo una reacción para ir finalizando. Fíjense la reacción, tanto en el pueblo de Dios como en el pueblo en general. Dice versículo 11. Bueno, ella cayó, expiró, entraron los jóvenes, la hallaron muerta y se la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Primera vez que aparece allí esa bendita palabra iglesia que nos relaciona a nosotros con Jesucristo, la asamblea en el original. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Imagínense, no vamos para la iglesia, te invito a mi iglesia. ¿Y qué sucede allá? Se cae. No, no vamos, no vamos porque ahí dice en versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse ahora con él. Porque si decían algo, caían. Escuchaba a alguien y decía, imagínense todos cantando, yo Señor te amo. Y los que no se cayeron estaban dormidos. Y los que no, no vinieron ese día. Entonces dice, hubo gran temor. Esta misma palabra es esta phobos de la que le hablaba, que se traduce en respeto al Señor. O sea, vamos a pensarnos dos veces antes de mentirle al Señor. Porque a los hombres les podemos mentir, dijo Pedro, pero no al Espíritu Santo de Dios. Vamos a pensarnos dos veces antes de tentar al Espíritu Santo de Dios. Vamos a pensarnos dos veces antes de actuar con hipocresía. Vamos a pensarnos dos veces antes de actuar con orgullo, con recelo, con raíz de amargura. Al contrario, como dijo Jesucristo, el Señor, Dios lo único que requiere de nosotros es que seamos adoradores en espíritu y en verdad. En verdad. No perfectos, hermanos, porque aquí ninguno de nosotros sabemos que no es perfecto, que fuimos perfectamente perdonados gracias al sacrificio y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que conforme pasan los días y pasamos tiempo con Él, nos vamos transformando, ¿cierto? Él nos va transformando a cada uno de nosotros a su imagen. Y que llegará el día en que no va a haber pecado y que vamos a estar junto a Él y le veremos en gloria y seremos igual de que Él y Él compartirá su gloria con nosotros como nos prometió en Juan, ¿verdad? Pero ahora tenemos que andar agarraditos. Por ahí Rodrigo me decía que bueno, oficina vacía, mente vacía, oficina de Satanás. Mente vacía es una oficina para Satanás. Por eso Pablo en Romanos nos manda a qué cosa? A transformarnos.
a renovar el entendimiento, a presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Para qué? Para que veamos, conozcamos cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Porque tenemos que ser renovados con la palabra de Dios. Entonces la reacción, un gran temor, una megafobia. ¿A qué cosa? ¿A la muerte o a mentir? Yo creo que a mentir. A mentirle al Señor, apartarle el respeto al Señor. Vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios, libro de la sabiduría. El que no la tiene, vaya y léalo. Léalo las veces que sean necesarias. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Fíjese lo que dice. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. El temor al Señor, el temor a Dios es aborrecer el mal. ¿Estamos aborreciendo nosotros el mal o estamos jugando con él? Diciendo, bueno, Dios es misericordioso, es un Dios de gracia. No tentemos, no juguemos a tentar al Santo Espíritu que mora en usted y mora en mí por medio de la fe en Jesucristo. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, esta ola de temor reverencial también la podemos ver allí en Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Fíjese lo que dice. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Escuche versículo 29. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y en Efesios 5:25 nos enseña que Él es celoso de nosotros, Él es celoso de su pueblo, por eso murió. Dice que se entregó a sí mismo por su iglesia. Y si usted retrocede un poco allí en capítulo 10, versículo 31 del libro de Hebreos, este fuego consumidor, capítulo 10, versículo 31, fíjese lo que dice. Bueno, el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merezca aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa, dice, es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, hermanos, el llamado en esta mañana deja que nosotros podamos aprender. Si esto quedó escrito, recordamos que quedó escrito como ejemplo para amonestarnos. Como ejemplo para amonestarnos. Aprendamos de este juicio personal de Dios. Que cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas a Dios acerca de sí mismo. Que un corazón orgulloso no le hace bien a la persona que lo tiene, ni mucho menos al resto de los que están o los que lo rodean a él. Que Dios amerita de nosotros un servicio, un corazón puro que busque agradarle en todas las cosas. No perfecto porque Él sabe que no lo somos. Y si alguno cometió pecado o alguno está en esta situación, vaya a Dios con arrepentimiento y pídale perdón y confiese su pecado porque Él es fiel y justo y esto es una promesa, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. No diga no tengo pecado, yo soy perfecto, no ponga carga sobre otro, anímese, ayúdelo, preséntele la palabra con toda mansedumbre, poniéndose en su lugar, viendo que usted pueda estar allí, que puede caer. Levántelo, sopórtelo, enséñelo con la palabra. Llévelo al versículo, mira hermano, esto está mal, te amo y por eso te lo digo.
porque no quiero que este fuego consumidor venga sobre tu vida, sino todo lo contrario, que abundante gracia sea sobre todos nosotros. Usted y yo no somos perfectos. Y si el Señor, como a Pedro, le permite ver una situación, no se enorgullezca, no se enorgullezca. Al contrario, toda humildad, tenga en cuenta que es su hermano y que ese cuerpo está sufriendo y doliendo en un punto. Y que tal cual como cuando uno se aprieta el dedo, va a la otra mano y dice, ¡ah! Agárralo así y enseñe y anime y corríjalo con la palabra de Dios, no con sus pensamientos, sino con la palabra de Dios. Que el Señor nos anime a tener un corazón puro para Él, a servirle, como les decía, en humildad, en dependencia, en santidad, que nos ayude a cada día a crecer más y más y más, y a animarnos los unos a los otros, y a soportarnos los unos a los otros, a entender que Él murió por usted solo, no, que murió por todos aquellos que en Él creen. Entienda eso, que usted no es perfecto y que usted no es nadie para juzgar al otro, que el único que tiene aquí el poder para juzgar al otro es Dios. Pero tenga misericordia, la misma que Dios tuvo con usted. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, Padre amado, Padre adorado, al ver la exposición, Señor, de estos textos, Señor, queremos reaccionar como reaccionaron los primeros creyentes, con temor, que sobrevenga sobre cada uno de nosotros, Señor, un gran temor, que nos invite, Padre amado, a servirte con honradez, a no quererte tentar, a no quererte mentir, a no querer parecer algo que no somos, Señor. Perdónanos si hasta el día de hoy, Señor, hemos sido hipócritas. Si venimos a este lugar con ínfulas, con orgullo, pretendiendo ser más espiritual que los demás, Señor. Padre, ten paciencia por cada uno de nosotros. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos a entender que tú quieres de nosotros todo, todo nuestro ser, no una parte. Ayúdanos a sacar y a dejar a tu luz las partes más oscuras de nuestra vida, las partes más oscuras de nuestro corazón, entendiendo que tus ojos están sobre todos, tanto como los que hacen el bien como el mal. Límpianos, Señor. Sánanos, Señor. Santifícanos. Que tu palabra nos santifique día tras día, Señor. Ayúdanos a permanecer en ella, causa en nosotros el querer como el hacer, el querer estar allí en ella, porque solo ella es verdad, solo ella purifica, solo ella santifica, solo ella transforma, solo ella ayuda, solo ella es un ungüento, solo ella es verdad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque nuestro adversario, Satanás, está como león rugiente, queriendo meterse acá, queriendo devorar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a seguir siendo fiel a tu palabra. Ayúdanos a seguir siendo fiel a ti, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona a mis hermanos. Y dale aliento al que lo necesita. Dale, Señor, seguridad de poder hablar con otro hermano. Decirle, Señor, hermano, estoy en esta situación, ayúdame por favor. Que podamos ser, Señor, lo repito, un puerto seguro. Que entendamos que nosotros estábamos en la misma posición, perdidos, muertos en delitos y pecados, cuando tú viniste a nuestro encuentro y nos rescataste y nos perdonaste. Porque abrimos nuestro corazón a ti. Porque te dijimos, no puedo hacer nada. Perdóname porque te he fallado. Te he pecado contra ti. Y ahí estabas tú brindándonos tu mano, amándonos primero. Ayúdanos a mostrar generosidad, Señor, ante la necesidad. No ante la pereza, sino ante la necesidad. Ayúdanos a vivir como vivían estas personas, entendiendo que nada nos pertenece,
que nada es propio de nosotros, que todos somos administradores, no solamente de tu gracia, sino del tiempo, de las cosas, de todo lo que tú nos das. Y ayúdanos a repartirlo con alegría, libremente, que no haya en este lugar ningún hermano que tenga necesidad, porque tu mano y tu poder a través de nosotros actúa inmediatamente. Ayúdanos a hacer las cosas alegremente, a dar lo que tengamos que dar alegremente, no por imposición, no por obligación, no por buscar la fama, sino porque tú provocas en nosotros corazón agradecido. Porque el pago que tú diste es, no hay números, Señor, no hay números, es incalculable. Por lo tanto, lo que yo te puedo dar, lo que yo tengo, que ni siquiera es mío, nada vale, nada, no se compara, nada. Que aquel que dé, Señor, dé con un corazón alegre, como tú has dispuesto en su corazón. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo. Y en ese nombre poderoso oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.